Detener grabación. Pausar grabación de... Presente la tercera parte del audiolibro Últimas Noticias de Nuestro Mundo. Escrito por José Alejandro Gándara Sancho en 1997. En voz de Lali Subi. Y aquí comenzamos. Walter Baus llegó a Moscú con un pasaporte portugués de la Comunidad Europea y un visado conseguido por una agencia de viajes de Lisboa para turistas en grupo. Hacía 10 años que no pisaba la tierra en la que había nacido, el mismo año en que terminó la última gran guerra, la Guerra Patriótica, como Stanley la denominó oficialmente, de un padre judío y de una madre alemanes que buscaron refugio a finales de los años 30, huyendo de los pogroms nazis, mientras esperaba en la cola a que el oficial de la garita en hileras con otras 20 dieran el visto bueno a su pasaporte y a su persona. Baus. B-A-U-S-S. ¿Está bien la Z? Correcto, es Baus. Trató de reconocer el entorno y de repasar mentalmente la seguridad de sus documentos. Se había encontrado contra las emociones del reencuentro a base de recapitular sobre los riesgos del viaje en el corredor por el que los pasajeros habían llegado a la terminal de SHRM-METE-B de vaquita o 2. Smurford 2. Los uniformes militares parecían y desaparecían silenciosamente a través de puertas con aspecto de madriguera. Los castores del departamento de frontera seguían en su sitio, al otro lado de las garitas, en un vestíbulo con mostradores y escaparates cubiertos con papel de estraza. Se veía una masa de gente entregada a esperar, imperturbable, con el fondo de un paisaje. Solo en su retaguardia, junto a las puertas de salida, había un ligero movimiento de olas. A través de esas puertas, Walter Baus atisbó la lluvia opaca de Moscú y su desalentadora persistencia. Sentía, a pesar de las prevenciones, la atmósfera que podía hacerle vulnerable. El motivo de su estancia en Moscú le interrogó un oficial barbilampiño en inglés, sin levantar la vista del pasaporte. ¿Turismo? ¿Clase de turismo? Ahora el muchacho levantó la vista y Walter percibió que esa mirada no tenía la misión de comprometerle, sino la de poner en práctica algún curso de capacitación cultural. Me interesa el arte, dijo Baus, marcando el acento portugués, el idioma que podía absorber el ruso sin dejar rastro, una precaución contra deslices. El oficial le miraba más bien con curiosidad. Tenía delante a un tipo algo cadavérico, de 50 y tantos, con un elegante traje gris y 2 ojos oscuros, que había perdido la vida antes que el resto.
¿Tiene alojamiento? Volvió a la carga. Lo dice ahí, Hotel Cosmos. Hotel Cosmos. Váyase. Dos soldados no mucho más curtidos vigilaban el pasillo de NOTHING. Notcher. TO To. DECLARE Declaring. se dedicaban a cuchichear sobre los pasajeros y a no molestar. Puede que el nuevo ejército ruso hubiera sido reclutado en los campamentos juveniles como complemento del programa de actividades. La muchedumbre del vestíbulo era un mercado de turistas, calmo y susurrante. Un mongol puso un coche a su disposición y le fue siguiendo hasta la salida. Walter acabó aceptando. Acordaron que esperaría afuera, en las plataformas de los servicios públicos. Los carriles estaban colapsados de tráfico. Baus controló el tiempo. Al cabo de 15 minutos se detuvo ante él una Lada de color negro con el tipo al volante. Ciertamente no le había estado esperando en un lugar preferente, es decir, no le había estado esperando. En los campos que se abrían desde la autopista con lejanas marchas de abebules y álamos, en una inmensa estéril, gente solitaria iba y venía sin rumbo, con motas en una corriente de aire. De tarde en tarde, una pequeña carpa a alguien sentado en una silla y con alguna mercancía en una mesa plegable. Producía en la extensión el efecto de que había itinerarios y direcciones. La lluvia seguía cayendo con el ritmo pausado e invencible que Baus conocía también. En los puestos cercanos a la autopista, vendedores cubiertos con un simple plástico de pies a cabeza dirigían al tráfico la mercancía disponible: un melón, un par de zapatos usados, un saquito de patatas, una camisa, un rollo de cable. Baus observó a un hombre que fumaba en la cuneta protegido por el plástico, sentado sobre un cubo vuelto y que no vendía nada. Durante unos segundos un camión con un balón de fútbol habilitado con tapón del depósito de combustible se interpuso en la desolación. Luego aparecieron las ciudades dormitorio, aisladas con fortalezas, a las que aquella lluvia originaria había ido comiendo el calor y sustituyéndole por una transparencia de cartílago. Entraron en Moscú de forma poco convencional, al juicio de Baus, por la zona de TULSK de kilo AYA. En dirección al río, las torres del KREMLIN y de OSTANKINO concentraban a la vez empezaban a extender la noche desde la altura. El Lada iba dando botes por un asfalto maltrecho y sin señalar, a la vez que evitaba las diabluras de los conductores moscovitas.
proclives a una variante malhumorada del anarquismo que siempre había funcionado como válvula de escape. La lluvia formaba grandes charcos y los peatones caminaban con la vista en el suelo, como reflejos abstraídos. Bausch conocía esos charcos, los paseos bajo la atmósfera gris y aplastante de MOVS cada kilo A. Netscape. El cielo, los BISOT cada kilo I. Besteki. Los grandes caseros destartalados, las cúpulas amarillas y tornasoladas de las iglesias reflejándose en el agua estancada durante años entre montañas de recuerdos grandes y pequeños. Moscú estaba en los charcos, ahora quizás reflejasen otras cosas, como las luces publicitarias que veían por todas partes, pero los charcos seguían intactos. El hada paró en un semáforo en el anillo de SMOLENS cada kilo AYA. Smuskake. Bausch Bells. miró hacia un edificio acristalado, con 2 niveles de luz intensa. Dentro se veían escaparates y corredores vacíos, de gusto recargado, impolutosos y refractarios a la presencia humana. Había hombres con trajes azules y un transmisor en la mano, vigilando el interior solitario. De algún sitio cruzó de pronto un guardia con una chaleco antibalas y un fusil un fusil KALASHNIKOV. Ahí, en un centro comercial para los nuevos rusos. Solo yo no tengo para un café, dijo el mongol en su inglés, mirándole por el retrovisor. Bausch puso cara de incomprensión, a la vez que imaginaba un invernadero en el que se experimentaba con ejemplares de la especie humana, y un taxista no dijo más. La vieja Rusia y los rusos de DOSTOIEVSKI se habían dado prisa en regresar y cavar los abismos. 20 o 25 minutos más tarde, el coche se detuvo en la entrada del Cosmos, una mole borrosa de 30 pisos sobre una elevación del terreno y que a ojos de cualquier visitante occidental solo podía causar el efecto de un castillo de reclusión. Técnicamente era una construcción de principios de los 70s y estilo internacional en versión de megalítica. Lo había elegido la agencia y él no lo recordaba. El enorme vestíbulo estaba flanqueado por un bistrón y un casino. De frente, la recepción consistía en un alargado mostrador con cabina para una docena de conserjes que recordaban el estrado de los tiempos del POLITBURO. Había bastante movimiento y el sitio daba la impresión de desordenamiento. Mientras esperaba su turno ante el registro, se fijó en las mujeres que cruzaban del bistró
al casino y a la inversa con tacones de aguja, medias de cristal pasadas de moda y ropa chillona. Algunas esperaban sentadas en la parte delantera del bistró o en la pequeña terraza con maceteros del lado contrario. La mayoría eran rostros casi adolescentes y campesinos, como aire de indiferencia embrutecida en las miradas de las que no escapa la menor chispa. Al parecer, la nueva Rusia no había acabado con las tradiciones hosteleras de los viejos tiempos. Las prostitutas de su época tenían, sin embargo, el aspecto de honorables amas de casa, y algunas lo eran y servían a una causa por convicción o por necesidad, para la que toda información del exterior era moneda fuerte. Después de tratar con una recepcionista rigurosamente desagradable, Walter subió a su habitación del piso 17, echó la bolsa de viaje sobre la cama sin la menor intención de abrirla y consultó el reloj. Luego miró por la ventana entre las luces de la noche. Recientemente divisó el monumento a G-A-G-A-R-I-N, partiendo en dos de la perspectiva, con el descomunal arco de hierro y la nave estelar en la punta. Volvió sobre sus pasos, abrió el frigorífico y descubrió por toda despensa una mole de hielo teñida del óxido que caía del conducto y del congelador. Fue otra vez hacia la ventana, contempló la ciudad oscura y brumosa y pensó que se había equivocado. No habría emociones en aquel reencuentro, no habría más que lo que había podido encontrar los ojos de cualquier turista un poco aleccionado. La ciudad era extraña y él nunca había vivido en ella. La memoria era un relato modélico, unas cuantas y precisas imágenes que acuden cuando se las necesita. Algo que ninguna realidad puede cambiar. Se dejó caer en la cama sin quitarse el aire y se dijo a sí mismo: soy un alemán. Soy un alemán. Que nació en Moscú. Que nació en Moscú. En el año 47. Que fue enviado a Berlín en el año 68 como colaborador de la sección internacional de la Agencia Oficial de Noticias, que ingresó en el Ministerio de Seguridad del Estado y que llegó a ser jefe en el grado de coronel del Departamento 10 del HAUPVERWALTUNG. Otro buen punto. AUFKL, A con diéresis, RUNG, que desapareció de los archivos centrales de la NORMANSE Normal Cross en 1989, al que se le dejó caer en España junto a un grupo de agentes por el sistema de siembra, y que ahora ha regresado a lo que fue su primera patria. Baus cerró los ojos
y unos segundos después volvió a abrirlos, como si le hubieran despertado. No soy alemán, no soy ruso, no he regresado a ninguna patria. No soy alemán. No, soy ruso. No, he regresado a ninguna parte. A las 9 en punto salió del hotel y cogió uno de los taxis oficiales aparcados en la puerta principal. Llegó a la entrada del metro de Mayakovskia. A las 10 menos 20. Atravesó galerías de cuchitriles encajonados que ofrecían los restos disponibles. Cruzó por delante de ancianas que vendían un ramo de flores silvestres. Descendió por las interminables escaleras mecánicas hasta el andén central. Cuando llegó estaba vacío. Un instante después lo asaltaron manadas de pasajeros y al segundo volvió a quedarse desierto. La operación se repitió hasta las 10 y a partir de entonces los convoyes se esparcieron. Bausch se encontraba más solo entre las columnas, bajo las arañas de luz amarilla y los mosaicos de las bóvedas, todo ello prescindido por la estatua de Mayakovsky, hecha en el bronce de los patriarcas. Miró hacia las bóvedas. Las imágenes medio interrumpidas presentaban escenas cotidianas bajo un cielo cubierto de aviones de guerra, niños jugando bajo los aviones, fábricas echando humo bajo los aviones, campesinos trabajando bajo los aviones. Eran esos los aviones de su infancia. Durante años solo había pasado en trabajar con aviones, pilotándolos o haciéndolos. No le importaba la manera. A los 17, yo creo que esto necesita su entonación así también. Empezamos. A los 17. No, escúcheme. ¿Eran esos los aviones de su infancia? ¿Eran los aviones de su infancia? Durante años solo había pensado en trabajar con aviones, piloteándolos, haciéndolos. No le importaba la manera. A los 17 estuvo a punto de ingresar en la escuela de aeronáutica. Quizás en aquel tiempo toda la Rusia estuviera llena de aviones. Todos sus cielos, todos sus techos, los recordó ahora como si alguna vez los hubiera olvidado. Pero ahora solo distinguía las imágenes de la vieja máquina de guerra y la vieja máquina de propaganda, sugiriendo la vieja idea del progreso técnico, del trabajo socialista. Walter no pudo resucitar ninguna emoción con aquellas escenas, aunque fueran sus aviones y los millones de niños con él, de modo que se limitó a interpretarlas como un especialista y a quedarse satisfecho con su interpretación. A las 10:30 decidió que YEVGENI no acudiera a la primera cita. Cierra el capítulo 3, Acetamix.
Por supuesto que lo cerramos, Loli Sui. Muchísimas gracias por nuevamente un capítulo más de este audiolibro, últimas noticias de nuestro mundo. Muy interesante de este grandioso autor, la verdad nos está conquistando mucho. Y bueno, pues ahora lo grabamos desde la cabina de AZ Coyoacán con un tipo de fondo muy diferente, que espero que les esté gustando. Y bueno, pues sí, esperando que les haya gustado mucho este audiolibro de el autor. Aquí dice Alejandro Gandara. Pero bueno, pues ¿quieren saber qué continuará con Bourne, con Jeff Gomi, con todos los agentes que nos están contando su vida anteriormente, cuando eran espías de la Unión de República Socialista Soviética, perteneciente a la Alemania Demócrata, a la República Democrática Alemana? Pues no se pierdan el próximo capítulo a través de AZ Mix. Y bueno, pues ahí estaré leyendo sus comentarios. También no se olviden darle like y suscribirse al canal para compartirlo y llegar a mucho más gente. Ya vamos para los 300 suscriptores. Estoy muy contento, mixeros. Y bueno, pues nada más. Sin más por el momento, pues nada. Les mando un gran saludo desde AZ Mix Coyoacán. Y bueno, pues ahora sí, nos vemos muy pronto. Y pues ahora sí, recuerden, mixeros, que esto continuará. Cambio fuera AZ Mix. Pausar grabación de video. Tocar 2 veces para activar. Control ñ. ¡Wow! Esa pase de Gagarin me encantó. El primer astronauta soviético, sí, el primer hombre en llegar al espacio. Hasta hicimos. Se me olvidó mencionarles al mixeros que ese era justamente. Hicimos un video donde hablamos de él en el documental de junio del Día de la Luna, ¿verdad? Sí, del día que llegué, de los 53 años del hombre en la Luna. ¿Por qué no se los recordé? Bueno, para la próxima se los cuento. O se los pongo aquí en descripción. No, mejor las dos cosas. Bueno, ya vámonos. ¿Dónde dejé? Sí, vamos a apagar la transmisión.